Ya, ok, mira, yo soy nacido en Talcahuano. Ya. Ya, mis papás vivían en Concepción, eran miembros de la iglesia allá. Y después, en el 74, yo creo, cuando nací yo, mi papá se fue a Brasil por pega, por trabajo. Y después, ya establecido, ya llevó a mi madre, yo me quedé y llegué a Brasil con 2 años y algo. Y desde ahí volvimos a Chile cuando tenía yo 3 años, 4 años. Y después ya no volví más a Chile hasta el año 2000, cuando ya mi papá, habiendo regresado de Sao Paulo, el año 97, mi mamá fallece el año 2000. Entonces ahí es que yo vuelvo a tener contacto con Chile, desde que mis papás volvieron, específicamente el año 2000 cuando fallece mi mamá, pero nosotros procurábamos venir en vacaciones desde cuando mis papás vinieron a Santiago. Entonces ahí retomo contacto con mi país. ¿Ya? Entonces toda mi formación es brasileña. ¿Ya? Nosotros estudiamos allá desde toda la enseñanza, ¿no? Hasta el seminario, toda la universidad, todo allá. Y siempre en la Iglesia Presbiteriana de Brasil, desde joven hacia la adultez. Ya, entonces, mira, yo allá en Brasil entré al seminario y fui seminarista de avanzadas, nunca de iglesias grandes, iglesias madres, siempre estuvimos en avanzada. Yo vine de una avanzada y quedé 1 año en esa avanzada. Y después me pusieron por esto del aprendizaje, de que estar en la casa no siempre es bueno. Entonces me trasladaron a otra avanzada de la misma iglesia, estuve más tiempo allá. Y desde esa avanzada, que era parte de la misma iglesia madre, hubo un momento en mis estudios del seminario, cuando yo estudiaba en Sao Paulo, en el seminario JMC, hubo un momento que el presbiterio decidió trasladarme al seminario que está en Campinas, a 100 kilómetros de Sao Paulo, y junto con ese traslado del seminario me cambió de iglesia. Entonces yo fui a trabajar en la avanzada de una otra iglesia, de la iglesia presbiteriana da Peña, y ahí estuve trabajando la segunda mitad de mis estudios hasta el proceso de licenciatura que hay allá. No sé si es lo mismo acá. Después que terminas tienes 1 año, pero no en condición seminarista, como licenciado ya se llama, ¿no? Y después de eso ordenado. Entonces desde esa iglesia, desde esa avanzada, es que yo vengo a Chile. En el minuto que ella es avanzada, ya se transforma en iglesias organizadas. Estuvimos hasta este proceso de organización de esta avanzada en iglesia. Entonces es ella, la figura legal es ella quien me envía acá. Entonces yo estuve 13 años en esa avanzada, desde cuando avanzada hasta que se transformara en iglesia. Entonces cuando me contacta Jonathan, pastor Jonathan, yo estoy terminando un proceso dentro de la iglesia, de aquella iglesia. Y estaba abierto para nuevos desafíos, buscaba eso en realidad, no lo tenía claro. Entonces recibo esta invitación a conocer Chillán y la iglesia. Y eso es lo que ocurre. Vengo en noviembre y después me hacen formalmente la invitación. Entonces empieza mi desvinculación de allá y traslado para acá. ¿Eso hace cuántos años ya fue? Eso fue
2009. 2009. Son 6 años. 6 años. Estamos en este. Mira, primero yo vine con una idea ingenua de que siendo chileno, de padres chilenos, yo era chileno. Entonces yo, cuando vine, pensé, no me va a ser tan difícil, yo soy chileno. Yo entiendo el español, no lo hablo bien en ese momento, hasta ahora no me cuesta. Pero yo entendía que lo más complicado era ser para mi familia, no para mí. Y después de 6 años te digo que yo estaba completamente equivocado. Amo mi país, pero tengo demasiadas raíces en Brasil. Entonces, obviamente que mis lentes son brasileños. Entonces yo veo la cultura de las perspectivas de un brasileño. ¿Ya? Entonces la gente me decía que el mayor problema sería el clima. Y el clima fue el menor de los problemas. Si hablamos de problemas, sino de situaciones que uno tiene que administrar. Lo menos fue el clima, que fue ya brusco. Ya de donde vivimos nosotros en Sao Paulo a Chillán es complejo de clima, pero eso es lo menos. La forma la manera del ser del chileno es muy distinto al brasileño. Entonces, realmente, primero entender que había esa distinción, ¿ya? Porque a veces uno espera del otro, por su cultura, por su lente, por su cosmovisión, por decirlo. Yo espero que tú reacciones de la forma que yo entiendo que es la correcta. Y entender que eso es muy distinto, los patrones que hay culturales son muy distintos. Fue complejo y ha sido complejo. Yo creo que de las que más costó dentro de nuestro grupo familiar fue a mi hija, a Yasmín. Ella llega a Chile recién alfabetizada en portugués y tuve que aprender todo de nuevo. Y ahí fueron tiempos muy complejos. Sí, mira, yo puedo sentir cambios de la iglesia que vi a un primer momento de ahora. Pero es el momento de estos 6 últimos años. Me gustaría saber mucho más de lo que fue, de cómo era esta iglesia. ¿Ya? Una de las características que tiene esta iglesia, que es muy positiva, es que esta iglesia es muy acogedora. Es muy difícil que una visita no venga y diga, ustedes reciben bien. Es una característica de acá. Y yo lo percibo. Yo veo eso, que eso es cosa de la esencia de la iglesia. Ahora, otra cosa es ver en qué eso nos beneficia como iglesia, en qué ese rasgo, cómo él tiene que ver con un plan de Dios. Yo creo que el trabajo es este. Y también entiendo que en este proceso de 6 años, así como yo veía la cultura desde un punto de vista, creía que sería más fácil, yo tenía una visión equivocada de la cultura. Yo creo que también tuve un aprendizaje en la visión que tengo del pastoreo en esta iglesia, pasando por esta iglesia, porque uno muchas veces va con la idea de que yo detecté problemas, voy a solucionarlos. Entonces yo voy a resolver ese problema en la iglesia. Y lo que pasa en general es que el pastor puede imponer su método, pero el pastor se va y el método se fue con él, y va a llegar otro pastor y va a imponer otra cosa. Entonces eso es perder tiempo.
Entonces, cuando uno va a una iglesia diciendo yo voy a hacer la solución para esta iglesia en estos aspectos, uno está equivocado. Entonces, yo creo que nosotros debemos entender cuál es el ministerio de Dios para esta iglesia y en qué nosotros podemos aportar para que esta iglesia llegue a esto, de lo que Dios quiere. Y entiendo que hoy yo soy parte de este proceso que Dios está haciendo en esta iglesia. Porque hay cosas que Dios entiende que puedo colaborar para llegar a su plan, no el mío. Entonces el trabajo es identificar cuál es el proyecto de Dios para esta iglesia, en este lugar. Y yo creo que en ese sentido la iglesia se ha percibido esto. Se ha dado cuenta de esto. Se ha dado cuenta que hay un rol más allá de una institución religiosa que hacer. Y me alegro que eso sea parte principalmente del consistorio, que el consistorio perciba esto, que hay una tarea, un rol, hay una razón de ser de esta iglesia en este lugar, en esta ciudad, y que uno lo persigue y lo está empezando a vislumbrar, y quizás muchas cosas no lo tiene claro todavía, pero entiende que ese es el camino. El camino no es venir a imponer una idea que después se va. Porque nosotros todos somos transitorios en este proceso. Yo como pastor, los presbíteros que están en el consistorio, eso pasamos. Pero hay un plan de Dios, una voluntad de Dios que se realiza en este lugar y ella no va a cambiar, no se va a ir. Porque Dios sigue siendo el Dios de esta iglesia. Entonces hay que buscar eso, no imponernos nuestra visión. Mira, yo siempre me pregunto y vuelvo a preguntarme por qué Dios nos puso aquí en la Plaza de Armas, con las instalaciones que tenemos, con el predio que tenemos. Porque uno no tiene vecinos, por ejemplo. Nuestros vecinos están en la universidad, está al lado del banco, ya. El fin de semana tú vas a la calle, no hay nadie. Están solo los que fueron a misa, están volviendo. Entonces uno se pregunta, ¿qué Dios quiere? Porque todos dicen, ¿qué lugar privilegiado es este? Entonces uno empieza a pensar, bueno, si uno tiene que transmitir y es comisionado a llevar el Evangelio, a cambiar la realidad espiritual, social, no solamente de un grupo de personas que llegan, sino que del entorno. Yo empiezo a pensar en quiénes son esas personas que Dios quiere que nosotros trabajemos. Y ahí hay dos o más respuestas. Entendiendo primero que las personas que Dios nos pone, que podamos tener contacto, están en la semana dando vueltas, es la gente que trabaja. Son los estudiantes que van a la plaza y se quedan a la hora del almuerzo 2 o 3 horas ahí. Entonces hay algo que esta iglesia tiene que hacer con esa gente. Y me gustaría que esa iglesia entendiera esto, nuestra iglesia entendiera y fuera en ese sentido. Tenemos un hogar, tenemos salas. Entonces sueño con esto, si es un ideal, de que esta iglesia comprenda con más claridad que no vive para sí misma. Y como esta es una iglesia antigua, es algo que demora que llegue a todos, porque la gente fue criado, fue formado de una forma tal que no lo piensa así. Entonces eso yo creo que es un aspecto. Y lo otro, yo creo que esta es una iglesia que tiene un potencial por las personas que son miembros de la iglesia, por los profesionales que llegan, por la gente estratégica que hay, de ser apoyo y de poder plantar otras iglesias.